Llamen al presentador, llamen al presentador. La siguiente exposición, entonces, Jorge Martín, doctor en filosofía también por la Universidad de El Salvador, y se titula Ismael Quíles y los alcances de un elogio de Francis Bacon a la pedagogía jesuita. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con la lectura de mi trabajo. En el marco de la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento y la evangelización de América, Ismael Quíles escribió un trabajo titulado El apostolado intelectual de la Compañía de Jesús, que se encuentra actualmente en el volumen 25 de sus obras, Interpretación filosófico-histórica del 5º centenario de la evangelización de América. En dicho trabajo reflexiona sobre la historia de la Compañía de Jesús, que comenzó siendo una orden misionera, pero que pronto pasó a ser una orden docente e intelectual. Recuerda así la notable importancia que San Ignacio atribuía al apostolado intelectual en los colegios y en las universidades, ya que en los 16 años en que fue general de la orden, dejó fundados 46 colegios y varias universidades. Resultado del desarrollo de este impulso inicial, hoy podemos hablar, dice Quíles, de una historia brillante tanto en lo que atañe a la educación como a la promoción de las ciencias en su difusión e investigación. En cuanto a la pedagogía, rememora también el valor y la influencia ejercida por la Ratio Studiorum, reconocida por todos los historiadores de la educación. Para respaldar su afirmación, recurre al juicio elogioso de Francis Bacon en su libro De Dignitate et Augmentis Scientiarum. Ad pedagogicam quod attinet brevissimum foret dictu, consule scholas Jesuitarum, nihil enim quod in usum venit is melius. El padre Quíles lo vuelca a nuestra lengua en los siguientes términos. Por lo que toca al arte de instruir a la juventud, basta decir, mirad las escuelas jesuíticas, ya que no se puede hallar ninguna mejor. Es llamativa esta referencia a Bacon por cuanto no es un autor muy citado por él y porque sus orientaciones filosóficas son muy diversas. Con seguridad, Quíles quería mostrar cómo un autor por completo ajeno a la tradición intelectual y religiosa jesuita reconocía, sin embargo, su importancia en el campo educativo. A continuación, analizaremos los alcances de este juicio baconiano, indagando hasta qué punto el sacerdote puede coincidir con el punto de vista de Bacon con respecto al orden jesuita. Francis Bacon, 1561-1626, es un hombre del Renacimiento, filósofo, literato, científico, cortesano, político y educador. De origen modesto, logró encumbrarse hasta la máxima jerarquía política para finalmente perderlo todo. Ya durante el reinado de Isabel I fue designado en la corte como consejero, pero fue bajo el reinado de su sucesor, Jacobo I, que llegó a ser nombrado, luego de ocupar diversos puestos, Lord Canciller de Inglaterra, barón de Verulam y vizconde de San Albano. En 1621 fue condenado por la Cámara de los Lores por la aceptación de soborno y ya nunca recuperó sus cargos ni el favor real, a pesar de ser un ferviente apologista de la monarquía absolutista. En cuanto a la importancia de su labor intelectual, las opiniones de los intérpretes son muy extremas y opuestas. Por un lado, están los que lo consideran el padre de la filosofía experimental moderna. Así, por ejemplo, en plena Ilustración, D'Alembert, en el discurso preliminar de la enciclopedia, lo presenta como el más grande, más universal y el más elocuente de los filósofos. Y reivindica sobre todo su sistema general del conocimiento humano. Por otro, están los que perciben todas las limitaciones e inconsistencias de su epistemología. Así, por ejemplo, el reconocido historiador de la ciencia, Alexandre Coiré, formula este severo juicio. Lo de Bacon, iniciador de la ciencia moderna, es una broma, de muy mal gusto, que todavía repiten los manuales. En realidad, Bacon no comprendió nunca nada de ciencia, es crédulo y se halla totalmente desprovisto de espíritu crítico. Fin de la cita. Un acontecimiento decisivo en la maduración del pensamiento de Bacon parece haber sido su paso fugaz cuando aún era muy joven por el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Ahí parece haber desarrollado un profundo rechazo por la filosofía de Aristóteles y por la escolástica y tomado conciencia de la necesidad de realizar una profunda reforma de la enseñanza en general. La crítica que le realiza el saber científico aristotélico apunta a su inutilidad y a la esterilidad de su producción.
Para Bacon, una ciencia auténtica tiene que integrar los valores de la verdad y de la utilidad. A diferencia de la ciencia de Aristóteles, orientada hacia la contemplación, la epistemología baconiana se enmarca en un proyecto pragmático de dominio de la naturaleza que tiene por finalidad mejorar las condiciones de existencia del ser humano. Al final de su vida, Bacon escribió La Nueva Atlántida, obra literaria que presenta una suerte de utopía científico-técnica fundada en la Casa de Salomón y en la que los investigadores trabajan en forma colaborativa en pos del bienestar material de la humanidad, lo que se vería plasmado de alguna manera más adelante en la fundación de la famosa Royal Society de Londres. Si bien las objeciones al aristotelismo se encuentran desperdigadas por toda la obra de Bacon, uno de los textos en los que se concentran es el famoso Novum Organum, segunda parte de la Instauratio Magna o Gran Restauración. El Novum Organum, dirigido contra el órgano aristotélico, es decir, el pensamiento lógico de Aristóteles, consta de 2 libros. Al primero se lo considera como la pars destruens, la parte destructiva del método, y al segundo como la pars construens, la parte constructiva del mismo. En la primera parte, antes de llegar a plantear cómo se debe alcanzar el conocimiento, Bacon explica cuáles son los peligros que pueden hacerlo fracasar. Es la célebre teoría de los ídolos, las falsas ilusiones que tienen el poder de fascinar al entendimiento humano y de apartarlo de la búsqueda de la verdad. Dado que estos ídolos constituyen el principal obstáculo para la reforma de las ciencias, el filósofo y el pedagogo deben ser conscientes de los fantasmas irracionales que acechan a la mente humana. No para eliminarlos, porque están tan aferrados a nuestra naturaleza que es imposible, pero sí al menos para disminuir su influencia perniciosa. Los ídolos de la tribu, idolatribus, son propios de toda la humanidad y radican en el entendimiento y los sentidos. Bacon cuestiona el antropomorfismo, por el cual la mente humana proyecta sobre las cosas que aprende las características de su propia naturaleza. Un ejemplo de esto es la presencia de las causas finales en la física aristotélica. Los ídolos de la caverna, ídola specus, a diferencia de los de la tribu, dependen de la personalidad de cada individuo en particular. Con este nombre, Bacon alude a la alegoría de la caverna de Platón, en la que los prisioneros confunden las sombras con las cosas. Cada uno de nosotros tiene sus propias sombras teóricas que mezcla con la realidad. De las diversas dicotomías que se desprenden de los temperamentos humanos, se destaca la de los dogmáticos, simbolizada por Aristóteles, y los empíricos, por Gilbert. Para Bacon, el remedio para estos ídolos consiste en la integración de los 2 puntos de vista contradictorios. Los ídolos del mercado, ídola fori, tienen que ver con el comercio de los hombres a través del lenguaje, y en particular con el hecho de que las palabras incorporan muchas veces nociones comunes sin un debido análisis, motivo por el cual tienen diversos significados y resultan ambiguas. Para Bacon, este es un vicio general de las doctrinas filosóficas antiguas, pero en especial de Aristóteles. Por último, los ídolos del teatro, ídola teatri, son los sistemas filosóficos de los dogmáticos empíricos de Platón, de Aristóteles, etc., que aparecen como ficciones teatrales en escena que pretenden describir la realidad tal como es y que revelan de manera pública las patologías fundadas en los otros 3 ídolos. Una vez advertidos los escollos en los que puede naufragar el conocimiento humano, Bacon propone en la segunda parte su lógica de la inducción. Se aleja de Aristóteles, quien identifica la ciencia con la demostración por deducción silogística, a partir de principios necesarios, dejando la inducción un lugar secundario que desemboca en una intuición intelectual, quizá no debidamente fundamentada, de los axiomas generales. Más puntualmente, Bacon le atribuye a Aristóteles y a los escolásticos la inducción por enumeración, per enumeratione, que se limita a constatar unos pocos casos favorables familiares y que se precipita de manera excesiva a la generalización. La inducción baconiana también apunta a los principios más universales, pero mediante un ascenso gradual. Es una inducción por eliminación, per exclusión, es decir, una inducción verdadera que procede por idas y vueltas, que inmediatamente después que ha admitido un axioma, lo pone a prueba por instancias particulares susceptibles de refutarlo o perfeccionarlo. En el sistema filosófico de Bacon, esta inducción, que debe partir de una amplia y exacta base empírica y que se debe reflejar en lo que llaman las tablas de presencias, ausencias y grados, tiene por función aislar progresivamente la forma
de la materia. Esta noción de causa formal, diferente a la de Aristóteles, es una más oscura de este filósofo, por cuanto según el contexto puede significar causa eficiente, definición o ley. Es sobre todo su carácter cualitativo, no matemático, lo que marca la ruptura del planteo de Bacon con la revolución científica moderna, tal como se encuentra, por ejemplo, en Galileo. En su libro Aristóteles, el padre Quiles le concede a Bacon que el filósofo griego no ha desarrollado de manera adecuada la demostración inductiva, pero no cree que esa crítica pueda proyectarse a todos los escolásticos. Cito: la inducción incompleta no fue desconocida de los escolásticos, quienes utilizaron perfectamente el principio fundamental en que ésta se basa, es decir, la conexión entre la naturaleza de las cosas y los fenómenos de la experiencia. Con frecuencia, por no citar más que algunos, Suárez hace uso de la inducción en sus disputas metafísicas, antes de que Bacon, de Verulam, ensalzase el método inductivo. Fin de la cita. Más allá de estas cuestiones técnicas epistemológicas, es importante no olvidar el carácter utilitario de la ciencia baconiana y sobre todo su dimensión política. En Bacon, la ciencia y la técnica no se conciben al margen del objetivo de erigir un vasto imperio político expansionista. Su proyecto filosófico es una mezcla de cientificismo e imperialismo, la ciencia aportando el armamento y el imperio la riqueza de las colonias. En este sentido, el pensador inglés reflexionaba a menudo sobre España. Era un reino enemigo. Recordemos que entre 1585 y 1604 se había producido la guerra anglo-española, que concluyó con la firma de un tratado de paz entre Jacobo I y Felipe III, pero también un modelo para imitar. La grandeza del imperio español para Bacon radicaba en la colonización de América y en la orden jesuita. En un texto de 1624, Consideraciones sobre una guerra contra España, sostiene que su grandeza, la de España, consiste en su tesoro en sus Indias, y sus Indias, si se sopesa bien, no son en verdad más que una adhesión a los que son amos del mar. Recordemos también que Inglaterra ya se estaba perfilando para obtener una clara preeminencia comercial y militar en los océanos. En su ensayo de la verdadera grandeza de los reinos y los estados, sostiene que para el imperio y la grandeza, lo que más importa es que la nación profese las armas como su principal honor, estudio y ocupación. Afirma que ser dueño de los mares es el camino más corto para lograr el poder supremo. Citando Cicerón, agrega: quien domina el mar, lo domina todo. Y después concluye: seguramente que en nuestros días, en Europa, la ventaja del poder marítimo, que es una de las principales dotes de este reino de Gran Bretaña, es grande, tanto debido a que la mayoría de los reinos de Europa no están solo en el interior, sino bañados por el mar en la mayor parte de su territorio, como porque la riqueza de ambas Indias parece en gran medida un bien accesorio al dominio de los mares. Fin de la cita. En cuanto a la Compañía de Jesús, Bacon estaba convencido, al igual que muchos de sus contemporáneos, de que los jesuitas se encontraban de manera clandestina en Inglaterra, operando a favor del Papa y de España. Se les atribuían las numerosas conversiones al catolicismo por parte de anglicanos que se produjeron en esos años. De hecho, eso es lo que sucedió con uno de los mejores amigos de Bacon, Toby Mathew, con quien se habían conocido en 1599 en la Asociación de Abogados Gray's Inn. Años después, en 1614, Mathew se hizo sacerdote, incluso según algunas versiones de la orden jesuita. Más allá de que no ha sido probado, sin duda tenía mucha afinidad con la compañía, y Bacon aprendió de él sobre esta orden religiosa. El pensador inglés no solo menciona a diversos jesuitas españoles, Francisco Suárez, Juan de Mariana, José de Acosta, sino que considera que la pedagogía jesuítica es un pilar fundamental de la grandeza de España y de la renovación de la Iglesia Católica. Cito: vemos a los jesuitas que, en parte por sí mismos y en parte por emulación y provocación de su ejemplo, han avivado y robustecido mucho el estado del saber. Vemos, digo, cuán notable servicio y reparación han hecho a la sede romana. Fin de la cita. Basándose en sus colegios y en contraposición a la formación escolar británica, Bacon recomienda la instrucción colegiada en lugar de la privada, por maestros individuales, promueve
la independencia de la mente del educando y la inclusión de la educación teatral, para mejorar y fortalecer la memoria, la confianza, la pronunciación y la exposición personal. Por más que Bacon es un acérrimo defensor de la tradición reformada, reconoce que le gustaría tener a los jesuitas de su lado. Cita: esta parte excelente de la disciplina antigua ha sido en cierta forma revivida en los últimos tiempos por los colegios de los jesuitas, de los cuales, pese a su superstición, puedo decir que cuanto mejores, peores son. Y aún tomando esto en cuenta de otros puntos relacionados con el conocimiento humano y los aspectos morales, puedo decir, como Agesilao dijo a su enemigo Farnabazo: viendo como eres, me gustaría que fueras de los nuestros. Fin de la cita. Luego de haber realizado este recorrido, para concluir, podemos retomar nuestra inquietud inicial. ¿Hasta qué punto el padre Quiles puede aceptar el elogio de Bacon hacia la Compañía de Jesús? En un sentido, está completamente de acuerdo con su juicio, porque el filósofo inglés profesaba una sincera admiración por la pedagogía jesuita, por la excelencia de la formación intelectual que se impartía en sus instituciones y por contar con notables científicos e investigadores. En otro, se alejaría, porque Bacon concibe a la orden como un instrumento efectivo y contundente para consolidar el poder político terrenal, mientras que para Aquiles el apostolado intelectual de la orden solo tiene por finalidad servir a Cristo y a la Iglesia. En definitiva, nos encontramos ante dos concepciones muy diferentes de la ciencia. Por un lado, un cientificismo ciego e invasivo que no parece tener límites ni parámetros morales. Por otro, la idea de que la ciencia debe contribuir a la realización de la esencia humana. Cuando Bacon se refiere en el Novum Organum a los habitantes de América, afirma: considérese también la diferencia existente entre la vida humana en algún país muy civilizado de Europa y alguna región especialmente salvaje y bárbara del Nuevo Mundo. Se encontrará a esta última tan inferior a la primera que se podría decir con razón que el hombre es un Dios para el hombre. En el marco de la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento y la evangelización de América, Quiles nos recuerda los peligros de esa visión distorsionada de la ciencia que siempre termina desconociendo la dignidad de la persona humana. Cito: si el diálogo intercultural no respeta las leyes esenciales del diálogo, este no será un auténtico diálogo intercultural, sino una imposición unilateral, arbitraria y destructiva. Por eso la inculturación que no respeta la cultura con la que se está relacionando, y en el grado en que no la respeta, no la reconoce, sino que desconoce, ignora y por ignorancia la rechaza, lo que es grave falta moral. Atropella la dignidad de la persona o del grupo y de sus auténticos valores, llegando a veces hasta el monopolismo, el imperialismo y el genocidio cultural. Muchas gracias.